Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Andrónico y Junias son figuras destacadas mencionadas brevemente en el Nuevo Testamento, pero su influencia en la iglesia primitiva es innegable. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo los describe como mis parientes y compañeros de prisión, señalando su cercanía a él y su compromiso con el Evangelio. Además, Pablo los elogia como muy estimados entre los apóstoles, lo que sugiere su notable labor misionera y liderazgo espiritual. Algunos estudiosos creen que Andrónico y Junias podrían haber sido una pareja, unida no solo por lazos familiares, sino también por su fe y misión compartida. En este video, exploraremos la vida y el legado de Andrónico y Junias, su impacto en la expansión del cristianismo y lo que su ejemplo nos enseña sobre el servicio, la perseverancia y el valor de ser testigos de Cristo. Acompáñanos en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento para descubrir más sobre estos inspiradores líderes de la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 se narra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La historia de Andrónico y Junias está profundamente entrelazada con el contexto de la iglesia primitiva, una comunidad que surgió tras la resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Esta iglesia creció en medio de la oposición, uniendo a creyentes de diferentes trasfondos y regiones en una fe común en Cristo. Andrónico y Junias, mencionados en Romanos 16:7, formaron parte de esta primera generación de creyentes que vivieron y sirvieron en un tiempo de expansión y persecución. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio con valentía, atrayendo a miles de personas a la fe en Cristo. En Pentecostés, el Espíritu Santo empoderó a los apóstoles para predicar en varios idiomas, un evento que marcó el comienzo de la iglesia y simbolizó la universalidad del mensaje cristiano. Fue en este contexto que Andrónico y Junias, quienes fueron antes de mí en Cristo según Pablo, llegaron a la fe, posiblemente como parte de este movimiento inicial. La iglesia primitiva se caracterizó por su dedicación a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Era una comunidad marcada por la generosidad, donde los creyentes compartían sus recursos y vivían en unidad, reflejando su compromiso con Cristo y con los demás. Este ambiente de profunda espiritualidad y apoyo mutuo habría sido crucial para el desarrollo de la fe de Andrónico y Junias. A pesar de su crecimiento, la iglesia primitiva enfrentó una fuerte oposición, tanto de las autoridades judías como del Imperio Romano. Los primeros cristianos, incluyendo Andrónico y Junias, vivieron bajo la constante amenaza de prisión, tortura e incluso la muerte por su fe. En este contexto, su valentía y perseverancia son un testimonio de su amor por Cristo y su compromiso con el Evangelio. Desde el principio, la iglesia primitiva entendió su misión de llevar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo el mandato de Jesús en Mateo 28:19-20. Este esfuerzo misionero, liderado por los apóstoles y otros líderes como Pablo, incluyó a hombres y mujeres que trabajaron juntos para plantar iglesias y discipular a nuevos creyentes. Andrónico y Junias, reconocidos entre los apóstoles, probablemente participaron activamente en esta labor, contribuyendo a la expansión del Evangelio. La iglesia primitiva surgió dentro del contexto del judaísmo, lo que explica por qué los primeros creyentes, como Andrónico y Junias, estaban familiarizados con las Escrituras y las promesas del Mesías. Su fe en Cristo representaba el cumplimiento de estas promesas. El Imperio Romano, con su infraestructura y vías de comunicación, facilitó la expansión del Evangelio, pero también presentó desafíos como la idolatría y la persecución de los cristianos. Desde sus inicios, la Iglesia incluyó a judíos y gentiles, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos unidos en Cristo. Andrónico y Junias ejemplifican esta diversidad, siendo reconocidos por su fe y liderazgo.
En Romanos 16:7 se narra: «Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo». Andrónico y Junias aparecen en la carta de Pablo a los romanos como figuras destacadas y admiradas en la iglesia primitiva. Aunque su mención es breve, las palabras de Pablo resaltan su importancia en el ministerio del Evangelio. En este versículo, Pablo describe su relación con ellos, su dedicación al servicio cristiano y su impacto en la comunidad de fe, dándoles un lugar de honor entre los líderes de la iglesia. Pablo los identifica como mis parientes, lo que sugiere una conexión familiar o étnica, posiblemente indicando que, como Pablo, eran judíos. Esta relación podría haber fortalecido su vínculo y su compromiso compartido de proclamar a Cristo como el cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. El apóstol menciona que Andrónico y Junias fueron sus compañeros de prisión, un detalle significativo que habla de su disposición a sufrir por el Evangelio. En el contexto del Imperio Romano, ser encarcelado era una experiencia dura y a menudo peligrosa. Este detalle subraya su valentía y fe inquebrantable, así como su compromiso de proclamar a Cristo, incluso en circunstancias adversas. Pablo declara que Andrónico y Junias eran muy estimados entre los apóstoles, un elogio extraordinario que refleja su reputación y liderazgo en la iglesia primitiva. Aunque no se sabe con certeza si el término apóstoles aquí se refiere al grupo de los 12 o a un círculo más amplio de líderes itinerantes, este reconocimiento indica que tuvieron un papel destacado en la expansión del Evangelio y el fortalecimiento de las comunidades cristianas. Pablo también señala que Andrónico y Junias fueron antes de mí en Cristo, lo que significa que llegaron a la fe antes de su conversión en el camino a Damasco. Esto sugiere que probablemente formaron parte de los primeros creyentes, tal vez como resultado del ministerio de los apóstoles en Jerusalén o en otra región judía. Su antigüedad en la fe les habría dado una perspectiva valiosa y experiencia en el ministerio. Romanos 16 incluye saludos a numerosos creyentes en Roma, una iglesia diversa compuesta por judíos y gentiles. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 40% off select styles, plus a free professional measure. Rules and restrictions may apply. Andrónico y Junias se destacan en esta lista como líderes respetados y pioneros en la fe. La persecución de los cristianos en el Imperio Romano era común, y la prisión era una herramienta utilizada para intimidar y silenciar a los líderes cristianos. La mención de Pablo sobre su encarcelamiento junto a ellos refleja su valentía y disposición para enfrentar estas pruebas. En la iglesia primitiva, muchos líderes, incluidos Andrónico y Junias, viajaban de comunidad en comunidad, fortaleciendo a los creyentes, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias. En Juan 12:26 se narra: «Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». Andrónico y Junias fueron reconocidos por Pablo como creyentes que fueron antes de mí en Cristo, lo que indica que su conversión ocurrió antes de la de Pablo en el camino a Damasco. Esto sitúa su encuentro con el Evangelio en los primeros días de la Iglesia, probablemente como resultado del ministerio de los apóstoles en Jerusalén o en las regiones cercanas. Sus primeros pasos en la fe reflejan el fervor y compromiso de los primeros cristianos, que abrazaron el mensaje de Cristo con valentía, a pesar de las amenazas y persecuciones. Es posible que Andrónico y Junias hayan sido testigos de los eventos fundamentales del nacimiento de la Iglesia, como el sermón de Pedro en Pentecostés, donde 3,000 personas se añadieron a la comunidad de creyentes. Si estaban en Jerusalén en ese momento, pudieron haber experimentado el poder del Espíritu Santo y la predicación de los apóstoles, lo que los llevó a entregar sus vidas a Cristo. Como parte de los primeros creyentes, Andrónico y Junias habrían sido discipulados directamente por los apóstoles o sus colaboradores. Su acceso a los relatos de los testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús habría cimentado su fe
y los habría preparado para asumir roles de liderazgo en la expansión del Evangelio. Los primeros cristianos vivieron en un ambiente hostil, donde abrazar la fe significaba riesgos personales, sociales y económicos. Andrónico y Junias demostraron un compromiso radical al seguir a Cristo, un compromiso que más tarde los llevó a ser reconocidos como líderes destacados y compañeros de prisión de Pablo. Su disposición a asumir estos riesgos refleja una fe profunda y una convicción inquebrantable. Al ser anteriores a Pablo en la fe, Andrónico y Junias posiblemente participaron activamente en las primeras etapas de expansión del Evangelio, antes de la persecución liderada por Saulo de Tarso. Su testimonio y trabajo en las comunidades cristianas iniciales habrían sentado las bases para el crecimiento del movimiento cristiano en sus regiones. Después de Pentecostés, la iglesia primitiva experimentó un crecimiento rápido, pero también enfrentó persecuciones dirigidas inicialmente por las autoridades judías, como la que llevó al martirio de Esteban. La iglesia primitiva era una mezcla de judíos devotos, prosélitos gentiles y personas de diferentes contextos culturales. Andrónico y Junias, siendo judíos, formaron parte de este grupo diverso que unió sus vidas en Cristo. Los apóstoles priorizaron el discipulado, enseñando las palabras y las obras de Jesús para preparar a los creyentes a perseverar en su fe y compartir el Evangelio. Andrónico y Junias probablemente participaron en este proceso formativo. En Filipenses 1:5 se narra: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Andrónico y Junias no solo fueron compañeros de Pablo en la fe, sino que también compartieron momentos de sufrimiento, trabajo y comunión en el ministerio del Evangelio. Su relación con Pablo, destacada en Romanos 16:7, refleja la importancia de las conexiones y el compañerismo en la iglesia primitiva, donde el trabajo en equipo era esencial para enfrentar los desafíos y expandir el mensaje de Cristo. Pablo los identifica como mis parientes, lo que sugiere un vínculo familiar o étnico, probablemente indicando que, como él, eran judíos. Este vínculo refuerza la idea de que compartían no solo una fe común, sino también una herencia cultural, lo que habría facilitado una comprensión mutua y una colaboración estrecha en la misión. Como colaboradores, probablemente trabajaron junto a Pablo en la enseñanza, el discipulado y el establecimiento de iglesias. La mención de Pablo sobre compartir prisión con Andrónico y Junias destaca su compromiso con el Evangelio. En un tiempo donde proclamar a Cristo podía llevar al encarcelamiento o incluso a la muerte, estos compañeros de Pablo no retrocedieron frente a la persecución. La experiencia compartida en prisión no solo refleja su valentía, sino que también habría fortalecido su relación con Pablo, creando un lazo de hermandad a través del sufrimiento por Cristo. Andrónico y Junias formaban parte de una comunidad más amplia de creyentes que trabajaban juntos para difundir el Evangelio. En Romanos 16, Pablo menciona a varios colaboradores, como Priscila, Aquila y Febe, mostrando la red de creyentes que trabajaban con él. Andrónico y Junias habrían sido conocidos y respetados entre estos líderes, contribuyendo al esfuerzo colectivo de la iglesia primitiva. Pablo describe a Andrónico y Junias como muy estimados entre los apóstoles, lo que indica que no solo eran cercanos a Pablo, sino también reconocidos por otros líderes de la iglesia. Este respeto sugiere que su servicio era ejemplar y que probablemente desempeñaron roles significativos en el liderazgo y la expansión del Evangelio. La relación de Andrónico y Junias con Pablo y otros creyentes resalta la unidad de la iglesia primitiva. A pesar de los desafíos y las diferencias culturales, trabajaron juntos con un propósito común: proclamar a Cristo y edificar la iglesia. Este compañerismo es un modelo de cómo la fe une a personas en un esfuerzo compartido para glorificar a Dios. En un tiempo de persecución y aislamiento, los creyentes dependían unos de otros para apoyo emocional, espiritual y práctico. La red de colaboradores de Pablo refleja esta interdependencia. Los esfuerzos misioneros de Pablo y sus compañeros requerían coordinación y colaboración. Andrónico y Junias habrían participado en actividades como la plantación de iglesias, el discipulado y la predicación. El encarcelamiento de cristianos era común en el Imperio Romano, especialmente para los líderes que desafiaban el culto imperial o las prácticas religiosas establecidas. Andrónico y Junias
habrían enfrentado estas dificultades con valor y fe. En Hechos 5:41 se narra: y salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En Romanos 16:7, Pablo describe a Andrónico y Junias como muy estimados entre los apóstoles, un reconocimiento que destaca su impacto y contribución en la iglesia primitiva. Esta mención resalta no solo su conexión con los apóstoles, sino también su compromiso con el Evangelio, su ejemplo de fe y su liderazgo en el ministerio. Su reputación entre los apóstoles no era accidental, sino el resultado de una vida dedicada al servicio de Cristo y su iglesia. La frase muy estimados entre los apóstoles podría interpretarse de dos maneras. Por un lado, puede significar que Andrónico y Junias eran muy respetados por los apóstoles originales, como Pedro, Juan y Santiago. Por otro lado, algunos sugieren que ellos mismos eran considerados apóstoles en el sentido más amplio de líderes itinerantes y misioneros. Cualquiera que sea la interpretación, el elogio de Pablo refleja su papel significativo en la expansión del Evangelio. Si bien no tenemos detalles específicos sobre su ministerio, es probable que Andrónico y Junias trabajaran como evangelistas, discipuladores o líderes en la iglesia primitiva. Su reputación entre los apóstoles sugiere que demostraron una fe firme, una capacidad de liderazgo y una disposición para enfrentar desafíos en la obra del Evangelio. La iglesia primitiva enfrentó un ambiente hostil donde proclamar a Cristo a menudo significaba persecución, encarcelamiento y, en algunos casos, muerte. Andrónico y Junias no solo soportaron estas pruebas, sino que su fidelidad en medio de ellas los convirtió en modelos para otros creyentes. Su capacidad para mantener la fe bajo presión seguramente contribuyó a su alta estima entre los apóstoles. El respeto de los apóstoles hacia Andrónico y Junias probablemente no solo se basaba en sus palabras, sino también en sus acciones. La iglesia primitiva valoraba profundamente el testimonio visible de una vida transformada por Cristo. Andrónico y Junias, al vivir de manera coherente con el mensaje del Evangelio, sirvieron como ejemplos vivos de lo que significa seguir a Cristo. La mención de Andrónico y Junias como muy estimados también resalta la unidad de la iglesia primitiva. A pesar de los desafíos internos y externos, estos líderes fueron reconocidos y valorados por su contribución al propósito común de proclamar a Cristo. En el Nuevo Testamento, el término apóstol se usaba tanto para referirse a los 12 discípulos originales de Jesús como a otros líderes itinerantes que llevaban el Evangelio a nuevas regiones. Andrónico y Junias podrían haber sido parte de este segundo grupo. Los líderes como Andrónico y Junias desempeñaron un papel crucial en la plantación de iglesias, el discipulado y el fortalecimiento de las comunidades de fe, tareas esenciales para el crecimiento del cristianismo. En una época donde el Evangelio enfrentaba oposición, el carácter y las acciones de los líderes eran fundamentales para establecer la credibilidad del mensaje cristiano. En 2 de Timoteo 3:12 se narra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La iglesia primitiva se forjó en un contexto de constante oposición y persecución. Andrónico y Junias, mencionados por Pablo como compañeros de prisión, son un ejemplo de creyentes que no retrocedieron frente a la adversidad. Su testimonio en medio de la persecución no solo fortaleció a la iglesia, sino que también dejó un legado de fe y valentía que sigue inspirando a los cristianos hoy. Pablo identifica a Andrónico y Junias como compañeros de prisión, lo que indica que compartieron su sufrimiento por proclamar el Evangelio. Ser encarcelados por la fe en Cristo era un riesgo común para los líderes cristianos, quienes a menudo eran arrestados por desafiar las normas religiosas y políticas de la época. Su tiempo en prisión reflejaba su compromiso inquebrantable con Cristo, dispuesto a soportar cualquier cosa por su causa. Jesús advirtió a sus seguidores que enfrentarían persecución por causa de su nombre. Andrónico y Junias vivieron esta realidad, mostrando que la fe verdadera no busca evitar el sufrimiento, sino que persevera en él. Su encarcelamiento no los definió como criminales, sino como testigos fieles de Cristo. La disposición de Andrónico y Junias para sufrir por el Evangelio era una declaración poderosa de su fe. En un mundo que valoraba la seguridad y el conformismo, su valentía desafiaba las normas culturales y mostraba que Cristo valía más que cualquier comodidad terrenal.
Este tipo de testimonio fortalecía a otros creyentes, quienes veían en ellos un ejemplo de dedicación y confianza en Dios. La prisión no era solo un lugar de sufrimiento físico, sino también un terreno fértil para el ministerio. En múltiples ocasiones, Pablo y otros líderes cristianos aprovecharon el encarcelamiento para predicar, escribir cartas y discipular a otros creyentes. Es probable que Andrónico y Junias hicieran lo mismo, usando su tiempo en prisión para glorificar a Dios y edificar la fe de otros. La experiencia de Andrónico y Junias como prisioneros no era única en la iglesia primitiva. Los creyentes que sufrían por su fe eran vistos como héroes espirituales, y sus historias eran compartidas para fortalecer la fe de la comunidad. Al mencionar su prisión, Pablo no solo reconocía su sufrimiento, sino que también exaltaba su fidelidad como ejemplo para otros. En el siglo I, los cristianos eran perseguidos tanto por las autoridades romanas como por los líderes religiosos judíos. Sus prácticas exclusivistas, como no participar en el culto al emperador, los convertían en objetivos frecuentes. Ser encarcelado no solo implicaba sufrimiento físico, sino también un estigma social. Sin embargo, en la iglesia primitiva, los prisioneros por Cristo eran vistos como ejemplos de fe y compromiso. Los líderes como Andrónico y Junias eran cruciales para mantener unida a la iglesia bajo presión, ya que su valentía inspiraba a los demás a mantenerse firmes. En Hebreos 11:39-40 se narra: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El impacto de Andrónico y Junias en la iglesia primitiva trasciende su tiempo, aunque solo se menciona brevemente en Romanos 16:7, su testimonio de fe, valentía y servicio dejó un legado duradero que continúa inspirando a los creyentes. Reconocidos como muy estimados entre los apóstoles y como antes de mí en Cristo, según Pablo, estos líderes representan el compromiso y la perseverancia necesarios para llevar el evangelio a un mundo hostil. Andrónico y Junias estuvieron entre los primeros en abrazar el mensaje de Cristo, probablemente poco después de Pentecostés. Su antigüedad en la fe y su participación activa en la expansión del evangelio los colocan entre los pioneros de la iglesia primitiva, preparando el camino para que el cristianismo se extendiera más allá de las fronteras de Jerusalén. El hecho de que fueran estimados entre los apóstoles sugiere que su liderazgo y ejemplo fueron fundamentales para el crecimiento y la fortaleza de la iglesia primitiva, ya sea como evangelistas, plantadores de iglesias o discipuladores. Su influencia fue lo suficientemente significativa como para ser reconocida por Pablo y por otros líderes. Este legado destaca el valor de un liderazgo basado en la humildad, el servicio y la dedicación a Cristo. La disposición de Andrónico y Junias para soportar la persecución, incluyendo su encarcelamiento, demuestra su valentía y su fe inquebrantable. Esta actitud no solo los fortaleció a ellos, sino que también inspiró a otros creyentes a permanecer firmes en la fe. Su legado nos recuerda que el sacrificio por Cristo nunca es en vano y que la perseverancia en medio de la adversidad tiene un impacto eterno. Como líderes en la iglesia primitiva, Andrónico y Junias ayudaron a construir puentes en una comunidad diversa que incluía judíos y gentiles, ricos y pobres, hombres y mujeres. Su ejemplo de unidad y cooperación en la obra del Evangelio contribuyó al fortalecimiento de la iglesia como un cuerpo unido en Cristo. Aunque su vida no está completamente documentada, su mención en Romanos 16 asegura que su legado permanece como un testimonio de fe y servicio. Su ejemplo ha servido como inspiración para líderes cristianos a lo largo de los siglos, mostrando que incluso un breve reconocimiento en las Escrituras puede tener un impacto duradero. En la iglesia primitiva, aquellos que habían sido testigos o participantes en los eventos iniciales de la fe cristiana eran altamente valorados. Andrónico y Junias, como pioneros en la fe, habrían sido vistos como ejemplos a seguir. La iglesia primitiva recordaba con reverencia a los creyentes que habían sufrido por Cristo. Su valentía y fidelidad fortalecían a la comunidad y aseguraban que su testimonio no se olvidara. Aunque Andrónico y Junias sirvieron en un tiempo de desafíos únicos, su impacto sentó las bases para la expansión continua del Evangelio
y el fortalecimiento de la Iglesia en generaciones posteriores. En 1 Corintios 15:58 se narra: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La historia de Andrónico y Junias, aunque mencionada brevemente en el Nuevo Testamento, ofrece lecciones profundas y prácticas para los creyentes actuales. Su vida de fe, valentía y servicio ejemplifica cómo cada cristiano puede contribuir al reino de Dios independientemente de las circunstancias. Estos líderes de la iglesia primitiva nos muestran que la perseverancia, el compromiso y la unidad en el Evangelio son esenciales para una vida cristiana significativa. La disposición de Andrónico y Junias para soportar prisión y persecución nos recuerda que seguir a Cristo a menudo requiere sacrificio. Su ejemplo nos anima a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos desafíos o oposición. En un mundo donde la comodidad y la seguridad pueden ser prioridades, su testimonio nos llama a valorar más el compromiso con Cristo que las circunstancias externas. Andrónico y Junias fueron estimados entre los apóstoles por su servicio y liderazgo. Esto nos enseña la importancia de trabajar con excelencia en cualquier tarea que Dios nos encomiende, reconociendo que incluso los actos pequeños tienen un impacto significativo en el reino de Dios. Su ejemplo nos invita a servir con humildad y dedicación, confiando en que Dios usa nuestras acciones para su propósito. La colaboración de Andrónico y Junias con Pablo y otros líderes muestra el valor de trabajar juntos por el Evangelio. En una época de divisiones, su ejemplo nos desafía a buscar la unidad en la iglesia, a colaborar con otros creyentes y a celebrar la diversidad en el cuerpo de Cristo. Esto implica reconocer y honrar las contribuciones de todos, como Pablo hizo al mencionar a estos dos líderes en Romanos 16. Aunque su historia está limitada a unas pocas palabras en las Escrituras, Andrónico y Junias dejaron un impacto duradero en la iglesia. Su ejemplo nos invita a considerar cómo nuestras propias vidas pueden influir en otros, ya sea en nuestra familia, comunidad o iglesia. Cada acto de fidelidad y amor tiene el potencial de inspirar a otros a seguir a Cristo. Andrónico y Junias vivieron con la perspectiva de que su trabajo para el Señor tenía un propósito eterno. Esto nos recuerda que nuestro servicio a Dios no siempre será reconocido inmediatamente, pero tiene un valor eterno. Nos anima a mantenernos fieles, sabiendo que Dios ve y recompensará nuestra labor en su momento. En el contexto del siglo I, ser un seguidor de Cristo significaba enfrentar oposición constante. Andrónico y Junias aceptaron este desafío con valentía, sabiendo que su recompensa estaba en el cielo. La iglesia dependía de líderes comprometidos como Andrónico y Junias para guiar, enseñar y fortalecer a los nuevos creyentes. Su labor fue fundamental para el establecimiento de comunidades de fe en todo el Imperio Romano. Aunque Pablo era un líder prominente, siempre reconoció las contribuciones de otros, como Andrónico y Junias. Esto resalta el valor de apreciar y honrar el trabajo de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Andrónico y Junias nos inspiran a confiar en Dios en medio de los desafíos, sabiendo que Él está con nosotros y que nuestras pruebas pueden fortalecer nuestra fe. Su vida nos anima a ser fieles en cualquier ministerio o tarea que Dios nos haya confiado, recordando que todo trabajo hecho para el Señor tiene un propósito eterno. Su colaboración con otros líderes nos desafía a trabajar juntos en el Evangelio, superando diferencias y enfocándonos en la misión común de proclamar a Cristo. Como Andrónico y Junias, podemos vivir de tal manera que nuestra fe y servicio inspiren a otros, dejando un impacto positivo en nuestra familia, iglesia y comunidad. La vida de Andrónico y Junias nos enseña que el impacto de un creyente no depende de la fama o el reconocimiento público, sino de la fidelidad a Dios y al Evangelio. Su ejemplo nos anima a perseverar en la fe, servir con dedicación, buscar la unidad y vivir con la perspectiva de la recompensa eterna. Al seguir su modelo, podemos contribuir al avance del reino de Dios y dejar un legado de fe que inspire a las generaciones futuras. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica.
Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.